Jungkook volvió a robar todas las miradas recientemente durante su aparición en el estreno OP de la película The First Ride, un evento que se llevó a cabo en Seúl, Corea del Sur. La película cuenta con la participación de su amigo Cha Eun-woo, quien actualmente se encuentra cumpliendo su servicio militar obligatorio, lo que hizo que su presencia fuera aún más significativa. Desde el momento en que Jungkook llegó, todos los flashes se dirigieron hacia él. Con un look completamente renovado, un nuevo peinado, un piercing y un outfit moderno, pero con su sello personal, el artista demostró una vez más por qué su estilo nunca pasa desapercibido. Su paso por la alfombra roja fue uno de los momentos más comentados del evento. Jungkook se mostró relajado, sonriente y muy cercano con los medios. Cuando le preguntaron por qué decidió asistir, respondió con sinceridad: "Vine porque tenía mucha curiosidad por la película. Y como Eun-woo es mi amigo, también tenía mucha curiosidad por ver su actuación. Me dijo que mientras filmaba, pensó mucho en nuestros 20s, cuando éramos más jóvenes y pasábamos mucho tiempo juntos. Tengo muchas ganas de verlo con esa sensación. Lo disfrutaré". Con esas palabras, Jungkook dejó ver no solo el cariño que le tiene a Eun-woo, sino también un toque de nostalgia al recordar los momentos que han compartido en su juventud. Después, cuando los reporteros le pidieron que enviara un mensaje a su amigo, el cantante no dudó en expresar su apoyo. "Espero que siempre cuide bien de su salud. Espero que le vaya bien durante su servicio y que lo termine sano y salvo. Fighting". Esa breve pero sentida declaración bastó para mostrar la cercanía y la sinceridad con la que Jungkook se refiere a sus amigos. Además, algo que también llamó la atención del público fue un gesto muy simbólico. Jungkook llevó consigo un pequeño peluche de Eun-woo, lo que fue interpretado como una muestra de cariño y apoyo hacia él durante esta etapa en el ejército. Sin embargo, más allá del evento en sí, hubo un detalle que no tardó en convertirse en tema de conversación entre los fans: el anillo que Jungkook llevaba en la mano. En las fotos y videos que circularon por redes sociales, se puede ver claramente que el cantante usaba un anillo justo en el dedo donde tiene tatuadas las letras CHM. Pero lo curioso es que el anillo no estaba perfectamente centrado, sino ligeramente girado, dejando el tatuaje completamente visible. Este pequeño detalle fue suficiente para despertar miles de comentarios, teorías y observaciones por parte de sus seguidores, quienes no dejaron pasar el hecho de que Jungkook pareciera evitar cubrir esas iniciales. No es la primera vez que los fans notan algo así. En varias ocasiones anteriores, Jungkook ha usado anillos o accesorios que dejan al descubierto ese tatuaje en particular. Para muchos, no se trata de una simple coincidencia, sino de un gesto sutil pero significativo. Las iniciales JM coinciden con las que Jimin utiliza tanto en sus redes sociales como en su firma y branding personal. Y aunque Jungkook explicó en su momento que su tatuaje formaba parte de la palabra ARMY, dedicada a los fans, y que la letra J representaba su propio nombre, la forma en que la J se ubica justo encima de la M ha dado mucho de qué hablar. La pregunta que muchos se hacen es inevitable: ¿fue una simple elección estética o tiene un significado más personal? Algunos fans que lo han visto de cerca aseguran que ese tatuaje parece más nítido y cuidado que otros, como si Jungkook le prestara especial atención. Y no sería extraño, el artista siempre ha mostrado orgullo por sus tatuajes, nunca los oculta y los luce con naturalidad. Cada uno tiene su propio sentido y carga emocional, por lo que es normal que los admiradores analicen cada detalle con curiosidad. En este caso, el hecho de que la CHM sea tan visible y que Jungkook nunca la tape completamente ha hecho que muchos interpreten ese gesto como algo más que una simple casualidad. Lo interesante es que Jungkook es conocido por ser una persona detallista, muy consciente del impacto que generan sus acciones. Él sabe que cualquier cosa que haga o diga es observada por millones de personas alrededor del mundo,
Por eso, el que haya decidido mostrar el tatuaje de esa manera, con el anillo girado y sin cubrirlo, despertó la sensación de que detrás puede haber un mensaje o un significado especial. Tal vez no algo que deba explicarse públicamente, pero sí algo que tiene valor para él. Y es que, si hay algo que siempre ha destacado en la relación entre Jungkook y Jimin, es la conexión natural que comparten. No hace falta buscar pruebas ni declaraciones. Se nota en la forma en que se tratan, en cómo se entienden, en la comodidad que existe entre ellos. A lo largo de los años, los fans han sido testigos de su cercanía, de las risas, las bromas, los gestos y el apoyo mutuo, tanto en el escenario como fuera de él. Por eso, cada pequeño detalle relacionado con ambos genera tanta emoción y curiosidad. Quizás nunca se sepa con certeza qué significa realmente ese tatuaje o si tiene alguna relación directa con Jimin, pero lo cierto es que cada vez que Jungkook lo muestra, el público no puede evitar notar la naturalidad con la que lo hace. No hay intención de esconderlo, ni de disimularlo. Al contrario, lo lleva con orgullo, como hace con todo lo que forma parte de su historia. Al final, más allá de las interpretaciones, el tatuaje Judge M sigue siendo uno de los elementos más comentados en torno a Jungkook. No por el misterio que lo rodea, sino porque representa algo que, de una u otra forma, conecta con su esencia: la lealtad, el cariño, la memoria y la autenticidad. Sea cual sea su verdadero significado, es un detalle que, como muchos otros en la vida del artista, demuestra que las cosas más pequeñas pueden tener un gran peso emocional. Y en el caso de Jungkook, cada pequeño gesto, desde un tatuaje hasta la forma en que usa un anillo, parece contar una historia. Una historia que, aunque nunca se explique del todo, siempre deja a sus seguidores con una mezcla de curiosidad, ternura y admiración.